Hola, estimados amigos, muy buenas tardes. Don Francisco Martínez Calle, Paco Martínez Calle, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Estimado, querido y apreciado amigo, bueno, no solamente de este servidor de Dios y tuyo y de tu familia, sino de muchos amigos y de muchos hecianos que te tienen una consideración especial por tu trayectoria como profesor, como tu trayectoria como político y para mí lo más importante, por tu trayectoria personal, Paco. Muchas gracias. Eso me llena de orgullo. Sí, pero es que me lo manifiestan, ¿eh? La persona está antes que todas las cosas. Es que me lo manifiestan así. Pues muchas gracias. Buenas tardes de nuevo a todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales, del Facebook, del WhatsApp, del YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Y a través de los distintos foros, a los televidentes de la televisión comarcal Teleécija y a los oyentes de Radio Zafa, de la primera radio cultural ecijana del amigo Juan Palomo y compañero de... Hombre, y un amigo... cordial saludo para mi amigo Juan, que hace poco me envió un saludo a través de Facebook, que me he hecho ahora socio o miembro, no sé cómo se dice. Ya era hora. Ya era hora, pero ahora no sé cómo funciona. En fin, conseguí que mi hijo me introdujeran, pero yo no sé exactamente qué es lo que hay que hacer. Pues eso es como todo, Paco, como tú bien sabes. Practicar. Las redes sociales, bien utilizadas, claro. Te dan un juego y de verdad, es muy... Ahora, bien utilizado como todo. No lo dudo, no lo dudo. Igual que el coche claro. a una velocidad óptima de una carretera de 90, 80, 90 es muy bueno, pero claro, o una carretera de 100, 120, pero si va a 180, pues ya no va bien. Una copita de alcohol va muy bien, pero que no va bien una botella. En fin, todo en su justa medida, como tú bien sabes. Bueno, antes de empezar y a explicarle por qué estoy de nuevo sentado aquí con el amigo Paco, hay que decir que mantenemos la distancia de 2 metros de seguridad. Por eso no tenemos las mascarillas puestas. Yo que insisto mucho en las mascarillas. Claro, y allí las tenemos. Sí, pero a la hora de hacer vídeo estamos los dos. Hombre, para hablar. Estamos a 2 metros. No cabe duda de que para hablar. Pues claro, esta tarde, mediodía, he hecho un vídeo yo diciendo que las mascarillas. Hombre, tú mucho exigís que ponga la mascarilla, pero tú no te la pones. No, porque estamos a 2 metros. ¿Vale? Pero que lo entiende la gente. Bueno, están viendo ustedes lo bonito del entorno, ¿verdad? Yo busco siempre unos sitios muy, muy bonitos. Además de las personas que nos acompañan, que son siempre muy, muy interesantes, y hoy estamos en una casa señorial que ustedes ya conocen perfectamente, porque con independencia del reportaje fotográfico que tanto les agradó, que lo puse en Facebook hace 10 o 12 días y que tanto ha gustado por todo el mundo, a todos los vecinos, porque nadie sabía las cosas porque es que los señores, los propietarios, me autorizaron, me dieron permiso a hacer una fotografía de todo y hay 120 fotografías. Claro, las personas no conocen esta casa por dentro, la mayoría, el cliente sí, pero el que no es cliente no. Y esa casa ahí decía, uy, ¿eso dónde está? Pues ¿eso dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Pues la calle Cava está, Hotel Domostí. Entonces es una casa señorial, precioso. Una casa palacio, que ahora va hace un año más o menos aproximadamente, si no me equivoco, unos señores, como ya he explicado en algún vídeo que otro, pues hicieron una inversión y la acondicionaron a este hotel con encanto, fuera parte del patio que ustedes están viendo, con las fuentes, y bueno, ya lo vieron ustedes, las habitaciones, y sobre todo yo me quedo con lo que siempre digo, ¿no? Con la atención del señor Antonio, uno de los propietarios, de los socios, el que está permanentemente aquí y es el que siempre... Miren ustedes si nos tratan con cariño y con afecto, que hasta una botellita de agua nos tenía preparada aquí fresquita y todo. Nos tienen el tordo echado, aquí no hace falta aire acondicionado, hace unos 33 grados en la calle, pero aquí estaremos a 24 o 25. Aquí se está en la gloria. Aquí para estar hasta las 10 de la noche. No. No. Bueno, pues lo bueno si breve, 2 veces bueno. Vale, estupendo. Bueno, pues esta introducción necesaria por otra parte, porque siempre es necesario, pues vamos a explicar por qué estamos aquí con don Francisco.
bueno, lo de profesor político, licenciado y doctor en filología hispánica o española, eso ya lo saben ustedes porque es el quinto o sexto vídeo que hacemos ya con él, y todos nos enriquecen mucho y nos documentan muchísimo. Y hoy vamos a hablar de un señor que tuvo su peso específico en la ciudad a finales del siglo pasado y a final del siglo anterior, perdón, del siglo XIX, gracias por la corrección, y a principios del siglo XX, y nos va a hablar de su biografía, no de la biografía en sí, es decir, que nació en tal fecha, que falleció tal, su trayectoria, pero es que también escribió, y uno de los libros que escribió pues ha marcado y sigue marcando estilo y está presente, y de todo eso no va a hablar. Es porque él me lo ha dicho, don Manuel Hostos y Hostos. Tiene una calle en la ciudad. Sí, señor. Sí. Entonces, si quieres, yo ya te dejo hablar y tú nos referencias todo eso y vamos conversando como siempre. Muy bien. Pues me parece magnífico. Yo diré las notitas que tengo aquí tomadas, pues las iré explicando. Lo poco que hay que explicar de fechas y lugares, y cada vez que tú consideres oportuno, pues me preguntas lo que te parezca y quizá eso enriquezca esta entrevista. Muchas gracias. Para hablar de don Manuel Hostos y Hostos hay que empezar en el año 1867, un año antes de que empezara la revolución de final del siglo XIX, la Gloriosa. La Gloriosa trajo una serie de cambios inmensos de carácter social en España. Primero trajo un sexenio, 6 años ahí revolucionarios, después la reaparición de los Borbones, después una serie de pasteleo entre los políticos del momento, nos metemos en la caída del Imperio Español en el año 1898, que aquello fue una situación de crisis de todo tipo, moral, social, económica, de prestigio, y luego empezamos los complejísimos principios del siglo XX hasta el año 14 que murió este hombre, pues que empezaron eso, con revoluciones también o malestar general, la Semana Trágica de Barcelona, la inquietud de Marruecos y la Primera Guerra Mundial que empezó en el año 1914 y que este hombre no pudo ver porque ese año precisamente murió. Pues don Manuel Hostos y Hostos, si nos dejamos guiar por Ramón Freire, que de quien he tomado de su libro este famoso de Cijanos por Andalucía, España y el mundo, etcétera, al que he recurrido muchas veces porque tiene la virtud de recopilar los datos esenciales del personaje, pues nos dice que este hombre, pues digamos que vivieron una época de inseguridad, confusionismo, de una especie de agobiamiento en todos los sentidos, conflictos sociales, demandas políticas, justo por la situación política que antes he referido. Estudió enseñanza primaria aquí en Écija, llegó a ser oficial del juzgado, después pasó a ser procurador, por último fue cronista, antes de ser cronista pasó a ser el juzgado, ¿cómo se llama? El secretario del juzgado con carácter vitalicio, que era ya una manera de ponderar sus servicios y de compensarlo, al menos en cuanto a lustre y demás. Y por último, pues le concedieron el título de primer cronista oficial de la villa. O sea, que tenía estudio universitario, ¿no? No te consta, ¿no? No me consta, lo que yo sí sé que tenía hasta, a base de esfuerzo personal, sí. Pues llegó a ser procurador, lo que no sé es de qué modo pasó por la universidad. Y después lo demás fue a base de tesón, de estudio, de constancia y de un enamoramiento total de la ciudad de Écija, a la que se dedicó toda su vida. Además, no tuvo hijos, lo cual le permitió pues, estar mucho más libre para dedicarse a lo que de verdad le gustaba, que era la Écija, sus monumentos, sus tradiciones, su historia, la cual conocía y de alguna manera desempolvó para conocimiento de todos los écijanos. ¿Se tiene referencia, si lo has dicho Paco,
¿por qué zona de Écija nació? Es que no lo sé. Sí, la calle... Bueno, aproximadamente, sí, barrio... Sí, no sé cómo se llama, y paso todos los días por ella. Pues es la calle que va desde Colón hasta Puerta... ¿La Calzada? La calle Calzada, La claro. calle Calzada, de Puerta Parma a Colón, Eso en es, la calle la calle Calzada. número 20. Sí. Si fuera posible, si algún día hubiera oportunidad, a mí personalmente me gustaría, y a la Asociación de Amigos de Écija, a la que pertenezco, nos gustaría que el ayuntamiento, en la puerta donde nació este señor, pusiera algún tipo de lápida, cualquier cosa que hiciera referencia a este hombre. Como ha pasado con el fotógrafo este últimamente también, como pasó con Luis Verde Guevara, que se le puso el año pasado allí donde la casa de Valverde. Con Visco Pardal. Exactamente. Y cómo se debería de hacer, y cómo quizá hagamos también, si algún día hay oportunidad de hablar de él, del poeta de letras flamencas Manuel Balmaseda. Bueno, ya hablamos en su día. Eso es, pero quiere decir que no se hizo nada, que ojalá algún día se pueda hacer. Ahora no es el momento, yo lo comprendo, porque todo el mundo preocupado y nervioso por esta situación que padecemos. Tenemos de la pandemia. Me parece que no, pero a mí me gustaría que poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, en la medida en que sea posible, pero por el bien de este pueblo y de sus habitantes, pues tuviera muestras. La casa, igual que la tiene Gil Rubio, que hemos dicho anteriormente, también, y además eso, Paco, tú has estado dentro de la casa grande y además eso no vale dinero. Eso es el chocolate del loro. Eso no vale dinero. Además, eso yo creo que lo que sí necesitaría es el permiso de la propiedad de la casa. Sí. Eso sí. Hombre, el y permiso que de la propiedad, que diga, oye, sí, a mí yo no tengo inconveniente en que aquí en la fachada de mi casa pongáis, porque además, qué mayor honor para el actual propietario que ponga, en esta casa nació caso del doctor Valverde Laborde, que fue decírselo y encantado, claro que sí, eso enriquece y eso le da cierto prestigio a la fachada de la casa. Y actualmente Manuel Hostos y Hostos tiene una calle en Écija, situado paralela a Ronda San Agustín, detrás de la guardería, ¿no? Sí, aproximadamente. Ahí en las casitas esas que hay allí, una de esas calles es Manuel Hostos y Hostos, según tengo yo información, igual estoy equivocado y pido disculpas. Pues, pero no en la calle donde nació, hombre. Que digo que tiene rotulada una calle. Tiene rotulada una calle. En fin, siguiendo a Freire, en su publicación del año 2010, nos dice que este hombre escribió muchísimas cosas. Por ejemplo, artículos de carácter satírico, tenía muy buen humor, le gustaba mucho la campechanía, la proximidad con los ciudadanos de Écija, el estilo sencillo y tradicional. Total, que ese buen humor y esa, digamos, esa gracia y forma de ser, esa campechanía la llevó a su escrito. También escribió varios libros, uno de ellos Prosa ecijana en 1908 y Alfajores de Écija en 1909, muy poco antes de morir. Hemos dicho que murió en el 14 y esto lo hace 40 y tantos en años el 9. Entonces, ¿no, no, yo creo que tendría pues sí, 33 más ¿no? 14, pues yo digamos que, pues sí, muy joven. 44 por ahí, si no me fallan a mí las matemáticas. Algo más, porque si murió en el 14, si tenemos 33, Matías 43, 45. Por ahí. 45, bueno, año arriba, año abajo. Sí. ¿Era de familia adinerada o humilde? O pues ¿tiene referencia? Es el problema, que no se sabe quiénes fueron sus padres. Lo único que se sabe es que recién nacido fue acogido por una familia que ambos cónyuges tenían como primer apellido Hostos, de ahí lo de Manuel Hostos y Hostos, pero él no era su hijo en verdad, era, ya digo, recogido. Sí, mira, pero también él a lo largo de su vida quiso dejar constancia de que esos padres adoptivos lo trataron como si fuese su hijo natural, lo trataron siempre estupendamente y él quiso dejar muestras de su agradecimiento en, si me permites, es que en la notilla que he tomado, tengo aquí, por ejemplo, él escribió lo siguiente: como es cierto que desde mi primera infancia fui criado y viví en su compañía, se refiere al señor Hostos Espada y a Ramona Hostos Carmora, su padre y madre adoptivos, los cuales me educaron haciéndome pasar en sociedad por hijo de ambos, hasta el extremo de hacer que usara sus apellidos tanto particular como oficialmente, hasta
que fallecieron. Así que él, su actitud de reconocimiento y gratitud a esos padres que eran adoptivos. Que era muy buena persona. Bueno, eso sí, debería ser buen humor, bonachón, nada problemático, entregado a sus estudios de Écija. Pues digo, sí. No, perdón, sigue. Que digo que además de las prosas écijanas escribió los alfajores de Écija. He traído este el más famoso de los libros para que mí tiene sí, escrito, y el que más me gusta. Tiene premio y reconocimiento en su época, Sí, tiene. Y es que esta es la historia de Écija, hombre, no de forma sistemática, pero ¿Me permite? Claro, por supuesto, son 375 páginas con 25 capítulos, y en esos capítulos tratan de la historia de Écija. Y en fin, y bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Porque ese libro... Sí, ¿de qué trata esto, Paco? Pues mira... Que esto nos enteremos. Vamos, que nos enteremos los que no estamos en el mundo literario y Son cultural. 25 capítulos los que hay ahí recogidos en este libro. Yo quería decir, un inciso que hago, que este libro está al alcance de cualquier écijano que tenga cierta preocupación por estos temas. Es que yo no invento nada. El libro está en la biblioteca pública. Pero este es tuyo, ¿no? Ese es mío, pero es otra cosa. Pero vamos, quiere decir que yo... En la biblioteca está para el que quiera, hay un apartado de escritores écijanos, y el que quiera documentarse y leer, pues puede ir. Eso. Pues de las 375 páginas tiene 25 capítulos, los cuales hablan acerca de Écija, en un estilo con buen humor, un lenguaje castizo y multitud de recursos literarios, que espero que no haya inconveniente en que ahora hablemos de ellos. No, tú hablas de todo. Es que, lo adelanto ya, la biografía de Manuel Ostoyosta es relativamente breve. Si solamente vamos a hablar de su biografía, que es de lo que estamos haciendo ahora, pues esto podría acabar en 10 minutos, hombre, salvo que tú toques otros 3 más. No, porque yo creo que lo ha reseñado perfectamente y está perfectamente explicado, vamos. A mí me parece que, hombre, que podíamos tratar el contenido de ese libro, que es el que he estudiado a fondo, y eso puede ser enriquecedor para yo me está sorprendiendo, perdóname, Paco, estoy leyendo el libro y yo no sabía, tú me vais a perdonar porque es que siendo ciano y siendo un enamorado de mi ciudad y tal, y que yo no conociera este libro, de verdad es para darme aquí un coquillo, en el buen sentido y cariñoso de la palabra. No has tenido oportunidad. Es que al Ayuntamiento de Écija, la Capilla del Rosario, historia, don Alfonso... Vamos a desmenuzarlo todo, Paco. Tú eres el... Pues a mí me gustaría, si fuera tan amable, y no tienes inconveniente, por lo menos lo más importante... Yo no tengo inconveniente, lo que pasa es que algunos temas son tan específicos y tan, digamos, de menor trascendencia, pero si hubiera que hablar de alguno de los 25 capítulos, yo me fijaría en 3 que recomiendo a todo el mundo porque son verdaderamente fundamentales para entender la historia de este pueblo. ¿Y esto ya lo escribe él siendo cronista oficial de la ciudad o antes? Pues fue cronista en el 10, pues lo escribe por aquella... Sí, porque es de 1909, ¿no? Sí. De 1909, de la imprenta Francisco Díaz, en la Plaza Alfonso de Sevilla, de 1900, entonces eso recién... Poco antes, sí. Y yo, por ejemplo, digo, Rafael, que destacaría 3 artículos que yo creo que es necesario que todo el mundo que tenga cierto interés por estas cuestiones los lea. El primero es el milagro de San Pablo ocurrido en el año 1436. Puso un poco de orden en todo lo que se sabía del milagro. El milagro estaba ahí, había una serie de actas, se guardaban en unas arcas municipales, pero este hombre lo que hizo fue destaparlo todo, ponerlo adaptarlo y ponerlo en un lenguaje que ya se puede entender, y sobre todo introducir un poquito de claridad. Eso que parece intrascendente no lo es tanto, porque gracias a esas cosas se conserva hoy la procesión que habla del milagro de San Pablo y demás. Eso no es dogma de fe, ya lo sabemos, pero hombre, forma parte de la idiosincrasia de este pueblo. Y hay que, si me permite, voy a hacer un reconocimiento público a Marina Ojeda. Hombre, Marina Martín Ojeda. Marina Martín Ojeda, gracias por la corrección. Porque claro, yo me imagino este señor en 1909 recopilando
los archivos, papelillos para acá, papelillos para allá, Sí, sí, el sí. trabajo Cómo que ha estarían las hecho cosas. cuando llega Marina a final de los años 70, a principios de los 80, y el trabajo que ha hecho de selección, de recopilación, de clasificación, de ordenación, vamos, es que yo, por todos ustedes, por ti, por Juan Méndez, por todos los que consultáis, no recibo nada más que reconocimiento a la labor de Marina. Sí, señor. Todo lo que has dicho, y yo añadiría más, porque no solamente es lo que hizo, que eso fue un paso inmenso para saber cosas de Écija, al menos tenerla organizada y saber de dónde dirigirte, sino que es que incluso en la actualidad, yo para mí que las mayores investigaciones en el sentido de más minuciosas y más profundas sobre algunos asuntos écijanos se deben a Marina Martín Ojeda. Es verdad que merece toda nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. Yo por lo menos así la... Y así lo reconoce la ciudad. Así es. Bueno, sigue usted con lo de San Pablo, por favor. Segundo... No, los ya milagros, ha dicho eso San Pablo, sí. ya está, vale. Sabes que se leía, que yo tuve... Yo creo que fue un acierto, pero no todo el mundo lo entendió así. Pasar del lenguaje del año 1436 o por aquella fecha y posterior a ponerlo en el lenguaje actual. Y entonces yo lo puse en castellano actual. Ya no se decía que vino el santo fermosamente, sino hermosamente, decía, actualizado por completo. Parece ser que algunos écijanos preferían que se leyera como antes, porque parece ser que de no hacerlo así era quitarle, no sé, enjundia, importancia. Yo creo que las lenguas, como todo ser vivo, y las lenguas son seres vivos, es decir, seres que se transforman, que avanzan, que cambian, que se modifican y se adaptan allí donde se usan, y entonces yo creo que lo mismo que se dejó de hablar, de decir la misa en latín, habría que dejar de decir el milagro en esta lengua de la Edad Media. Pero en fin, todavía lo oigo yo que se sigue leyendo. Sí, se sigue. Yo he ido hace un par de años. Me parece que yo no sé lo que se gana en eso. Es decir, no sé qué se gana diciendo un milagro que mucha gente no lo entiende por completo. Bueno, nada más que eso. Vale. La segunda cosa de la que habla este hombre es los franceses en Écija, porque es que de verdad es incalculable el valor que tiene y que nos pormenorizara todo lo que los franceses hicieron de malo. Eso, te iba a decir. Porque yo por lo que he escuchado por Clemente, vamos, que liaron. Bueno, explica lo que explica este señor de los rapiña, en fin, vinieron aquí. ¿Cuántos años tuvieron los franceses? 8 debieron. Hombre, en Francia. Digo, aquí en Écija exactamente no lo sé, bueno, pero 6 años, lo que 4... sí sabemos es que la guerra de la independencia empezó en el año 1808 y acabó en el año 1814. Son 6 años. Que anduviesen por aquí 6 años seguidos, pero sí, 5 o 6 años hubo que aguantar a estos invasores. ¿No? Sí, y aquí lo que hicieron fue expoliar todo lo que encontraron, robar a mansalva y hacer lo que les da la gana, y eso fue verdaderamente lamentable para la riqueza ornamental y cultural de este pueblo. Y luego, por último, están los 7 niños de Écija, donde demostró bien claro que ni eran 7 ni eran de Écija, con lo cual no puedes hacerte una idea el lastre que le quitó, de mala fama que le quitó a este pueblo, porque es que eso de asociar los 7 niños de Écija solo a Écija, parece que es que aquí se cultivaban los mejores bandidos y bandoleros y granujas, porque en verdad no olvidemos que los bandoleros, aparte del romanticismo ese de que robaban a los ricos para darle a los pobres... Eso por lo que tú has leído... No, ni mucho menos. No es... No, ni mucho menos, y él ya lo dice, no eran así. Eran bandoleros, vivían como vivían, y es verdad que a lo mejor algunas veces tenían algún detalle, pero su sistema no era precisamente... Pero por lo visto 1 o 2 sí eran de aquí. Bueno, visto, eso ¿no? sí. 1 o 2, pero no los 7, no ni eran 7, no eran 20. Pues era gente de los alrededores que estaba perseguida y se unía a la banda. De los cabecillas algunos eran de por aquí. Algunos eran de aquí. Hay gente que lo ha estudiado con detenimiento. Sí, Vicente Durán, ¿no? Vicente por ejemplo, Durán, efectivamente, en paz descanse. También un buen hombre. Paco Fernández Pro nos habló un día de los 7 niños de Écija también. Sí, ha habido varios autores y recientemente se han dado incluso aquí algunas conferencias acerca de estos 7 niños de Écija, que ni eran 7 ni eran de Écija, pero claro, estamos hablando ya en el siglo XXI, pero este hombre hablaba al principio del siglo XX
luego han pasado ya 100 años de estas cosas, que entonces sí era asunto novedoso, ¿no? Cuando nadie se preocupaba ni sabía, pues que él, mediante la investigación en los archivos del ayuntamiento, sacara a la luz tantas cosas como había acerca de estos señores. Después de utilizar el texto del señor Ramón Freire, recientemente fallecido, por cierto, a él le dedico este trabajillo, se lo merecía, pues luego recurrió a Méndez Varo, que últimamente en el año 2015, estamos en el 20, por tanto, quiere decir que recientemente pues volvió a escribir acerca de tal, y además por un asunto interesantísimo. Básicamente no añade nada nuevo, salvo una cosa a lo que dice Ramón Freire. Pero dice que un día alguien le dijo que los restos del señor Manuel Hostos y Hostos se hallaban envueltos en un saco allí del yeso en el cementerio y nadie sabía exactamente qué hacer con ellos. Entonces, pues Juan Méndez Varo y junto a otros señores que no especifica, o al menos yo no recuerdo que lo dijera, pues se preocuparon de recuperar esos restos y enterrarlos dignamente en un nicho allí en el cementerio y tal, y bueno, y desde entonces pues en el nicho hay una placa que dice: aquí yacen los restos de don Manuel Hostos y Hostos, que fue el primer cronista oficial de esta villa de Écija, lo cual yo creo que eso es hacer las cosas como Dios manda y no echarlo a la fosa común, porque estos personajes que tanto han dado por Écija, estos señores, podríamos decir, ejemplares o ilustres, pues deberían de tener el cuidado y el respeto de todos los ecijanos. Que son también monumentos, pero en persona, que no se ven muy físicamente, bien. Pero que son monumentos pues, en persona. Lo de Méndez Varo, eso es lo único que aporta, que a mí me parece interesantísimo, que sepamos que esos restos que están como deben de estar, donde deben de estar y enterrados dignamente. Y por eso he hecho relación a Juan Méndez Varo, porque al César lo que es del César, claro. Y a Dios los datos lo habrá aportado Freire, pero este último se lo merece Juan Méndez, que por cierto, ese hombre, bueno, ya el pueblo lo ha dicho de mil maneras, ¿no?, que es un hombre que merece, pues, Juan Méndez Varo. Hombre, eso lo hemos dicho mil veces. Un montón de veces. Yo, además, a principio de esta campaña, Paco, si me lo permites, sí. El primer vídeo que fue con él, para dar a conocer quién era, su vida, estuvimos ahí en el patio de ahí dentro, y tal, y yo lo dije, digo, Juan merece, porque cuando él hizo los 40 años, me parece, bueno, eso de tal, el alcalde, el propio... Eso fue el año pasado. Sí, los 40 años de los amigos de Écija, correcto. Y digo que se reconocía que Écija le tenía que hacer un reconocimiento que meses después, hace unos meses, por parte de la asociación se le ha hecho un reconocimiento. Pero con todos mis respetos, yo soy miembro de la asociación también, claro, y 300 personas más. Exactamente. Yo me refería que está muy bien ese reconocimiento por parte de la asociación, y él me lo ha dicho, que él súper agradecido, porque tú sabes que Juan es muy modesto, muy sencillo, muy humilde, y no le gustan esas cosas. Pero claro, lo que yo me refiero es el reconocimiento a nivel de ciudad. A nivel de ciudad. Tiene que ser. A nivel de ciudad. Y en vida. Sí. Y en vida, porque los reconocimientos, yo te digo verdad, hay que hacerlo en vida, Francisco. Y Juan es una de las personas muy, muy luchadoras, y que por parte de nuestro equipo de gobierno actual, o el que venga dentro tal, o el que siga o tal, pues se merece... Vamos, una calle se merece Juan Méndez. Yo creo que sí. Yo creo que se merece una calle. Su pasión por Écija es... Yo no conozco otro que sienta más inquietud y más ganas de igual saber. Que otro se merece una calle, que ya no lo va a poder disfrutar, pero sí la familia de Ramón Freire. Ramón Freire es otro hombre que ha paseado el nombre de Écija por toda España, porque tiene un montón de libros escritos, ha estado metido en el furbo, en los toros, en fin... en la hermandad, en el Consejo de Hermandades, o sea, es que ha hecho, que por cierto, esta mañana estaba hablando yo con la hermana, con María del Carmen, y el sábado 4 de julio, a las 7 de la tarde, en Santa Cruz,
hay una misa funeral. Hay una misa Pues, funeral, lo digo para que, sí. vamos, ya lo anunciará la familia, Sí, claro. mediante esquela y demás y tal, ¿no? Bueno, pero vamos. está bien, hombre. Claro, para como por el Es que en su momento, por las confinamiento, circunstancias del no se COVID, pudo. pues ahora se están haciendo muchas misas funerales por parte de la familia a todas las personas que el COVID, es que hay que ver lo duro que ha sido eso, Paco. Es que uno lo piensa, pero Una que las, epidemia. las personas que se han ido y que de la forma que se han ido y tal, es que eso ha sido durísimo, ¿eh? Sí, a ver si eso que dice que en otoño que iba a volver otra vez no vuelve, o vuelve muy suave. Rafael, ¿a ti te importa que yo lea exactamente lo que dice este Méndez Varo acerca de No, los restos? yo quiero que tú no hables todo lo que puedas, no a mí, sino Hombre, a por todos supuesto. los encijanos que Es que- están repartidos por todo el mundo en las redes supuesto, sociales, claro. porque se trata, Claro. igual que nos hablaste también de Luis Vélez de Guevara y nos hiciste esa exposición tan magnífica que todo el mundo nos quedamos muy, te digo todo el mundo, como este servidor, que no conocía en profundidad a Luis Vélez de Guevara, o que no conocía en profundidad a Giles y Rubio, o que no conocía en profundidad al poeta Balmaceda, que yo te decía, Balmaceda el carpintero, y dice, no, hombre, Rafael, el carpintero no. Entiéndeme, pues de eso se trata, de eso se trata. Y después me Pues- escriben por Messenger a mí y por WhatsApp, oye Rafael, dale las gracias a Paco, que no, o a algunos me dicen don Francisco, dale. Sí, porque claro, lógicamente Claro. Es tu título, porque para eso eres Bueno. el doctor en filología hispánica o española. Pues- Entonces, se trata de que sea lo más extenso posible para que todos Hombre, nos formemos más. Yo hablándote con franqueza, yo creo que estas cosas, entiendo yo que más de una hora no, porque No, si no nos vamos a ir una hora y pico, eso una hora y es, 10. pero que no demasiado, porque la gente llega un momento que está saturada y entonces es mejor darle las cosas en su justo término para que no se aburra, no se canse. Y hablando de eso, si tú tienes interés, he hecho la historia breve, la semblanza, que sabes que es una biografía breve, porque una biografía puede ser extensísima, yo no pretendo eso, porque además no soy historiador, fíjate. Entonces yo lo que procuro es una semblanza y además de esos 3 y 4 personajes, tengo otros 3 que si te interesan están a tu disposición. Todo lo que sea de Écija. Citaré sus nombres para que lo sepas. Uno es un poeta del siglo XV que ha gustado mucho, lo que pasa es que en el lenguaje y el estilo poético del siglo XV hoy totalmente desusado, pero de verdad que tenía su gracia, su encanto. Écijano, sí, sí. García Sánchez de Badajoz. Pues yo es la primera vez que me entero. No lo he escuchado, Paco, Sí, hombre, sonríete. No, hombre, no, pero no es Pero yo sé que el mundo cultural, los miembros de la academia, de los amigos de ECIA, en fin, muchos catedráticos, muchos profesores, muchos... Claro. dirán, bueno, pero es que no lo sé, como no lo sé, no pasa nada Claro, por hombre, reconocerlo. no pasa Si eso nada, al contrario, hombre. Igual que yo te hablo a ti del punto muerto, umbral de rentabilidad en economía, No, de eso y tú mejor- dices, ¿y eso qué es lo que es, No, Rafael? mejor lo dejamos eso asunto. Pues por eso digo, o sea, que todos aportamos y lo que no podemos saber es todo de todo. Lo que sí tenemos la capacidad, que para eso nos ha dado Dios 2 pabellones auditivos y una lengua para escuchar más que hablar. Lo que pasa es que conmigo se equivocó. El momento del vídeo de Bueno, rima. no, lo que quiero decir, bueno, ya sabes que ahí está por si te interesa. Ya. Entonces nos hemos quedado en que íbamos a leer lo que el propio Méndez Varo dice acerca de este hombre, ¿no? Ya para concluir la biografía, porque es que no hay más, es que ya, pues que se murió. Pero llevamos media hora. Sí, pero no te preocupes, si ahora tengo ahí un estudio lingüístico de esa obra que la he traído, de los alfajores de Écija, vale. que creo que puede gustar. Vale. Bueno, dice Juan Méndez Varo, el amor a la ciudad del sol, cuna y trono de sus ideales, ese amor racional y arraigado en toda su alma, fue el móvil de sus anhelos, el acicate de sus empresas, la fuerza de su trabajo, la guía de sus proyectos y la meta de toda su felicidad, que aquí en la tierra es dado disfrutar
ni envidioso ni envidiado, qué bonito, esto me suena a Fray Luis de León, a quien consagra todas sus energías en servicio de la patria donde nació. Es decir, que este hombre, ya ve, un tío donde diríamos que toda su actividad iba orientada a saber más de Écija y difundir las cosas que él aprendía de Écija. Y ya está, y poco más. He contado ya de viva voz lo de, dice, y estaban, me refiero a los restos, leo textualmente, en una bolsa sin identificar y repellada de yeso, o sea que... Bueno, había aparecido y allí una bolsa, mira, aquí está Manuel Hostos y Hostos. Y entonces fue cuando Juan Méndez, con alguien que no sé quiénes son, pues entonces fue y lo enterraron, como he dicho antes, hombre, como se merecía. Mira, pues ya lo que le hace falta es la placa, en la casa donde nació. Eso es lo que yo porque creo. Tiene la calle, en el cementerio tiene su sitio si algún concreto día y la placa esto en la se calle. pudiera publicar, que la Asociación de Amigos de Écija está detrás de hacer una colección donde se publiquen pequeños libritos para que no sean ni muy costosos. Igual que hizo un ni día muy... de los conventos, ¿no? Algo así, sí, muy parecido a eso. Sí. Y publicar estas biografías, pues ya sería estupendo, ¿no? Y ahora Y digo... si no, ya tenemos los vídeos también. También, claro, es más actual que lo otro. Además, los vídeos explicados por un catedrático, un doctor, no un catedrático. No, yo no fui catedrático nunca, porque en el instituto donde yo trabajaba... Bueno, pero si eres doctor en eso filología, sí, hombre, ya. Eso ya para toda mi vida. No seré director ni catedrático, porque eso es coyuntural. ¿Catedrático por encima de doctor o no? No, es que son cosas diferentes. Tú puedes ser taxista y médico, y no tiene nada que ver, ¿no? Ser doctor es la mayor titulación. Pero no de sanidad, ¿eh? No, doctor en ciencias humanas, en mi caso en filología. Es una titulación, la más alta titulación académica. Y luego tú puedes ser doctor y trabajar de picapedrero o de taxista o de... Pero que hay que currárselo, que hay que estudiarlo, que no te lo dan así porque tú rellenes 3 papeles y los mandes, vamos. Que va, y además eso es muy largo, es cuestión de constancia, es... Bueno, en fin, pues este libro del que vamos a hablar ahora, Los alfajores de Écija, en fin, yo lo he desmenuzado lo mejor que he podido, con fines también a exponerlo aquí, y aquí esto lo vamos a dejar ya. Me voy a guiar por estas notillas mías, porque en el libro me pierdo. En el libro no he querido escribir nada, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo primero que nosotros encontramos aquí en este libro es que yo imagino que para hacer su lenguaje más sencillo, más cercano al pueblo, quizá porque él tenía esa forma de ser, como he dicho antes, popular, campechana, próxima a la gente que lo leía, pues le gustaba que la forma de hablar de la gente sencilla apareciera en sus escritos. Entonces, no voy a leer todas las expresiones que están escritas como suenan. La jerga popular. La forma de hablar es del pueblo. Eso es. Vale. No hablamos como escribimos, Rafael, eso lo sabes tú, nadie además. Yo no hablo como escribo. Y ni nadie, ni un gallego tampoco, ni uno de cualquier otro sitio habla como escribe. Una cosa es hablar, que te ayudas de los gestos, de las repeticiones, de las indicaciones, de cualquier gesto te ayuda para entender que escribir, donde tienes que pulir las cosas, y además escribir implica respetar absolutamente las normas de ortografía, porque si cada uno escribe como habla, pues tendríamos 20 lenguas en cuestión de varios años. En Andalucía podría haber, tú verás, una por cada provincia, porque no se habla el andaluz lo mismo en Almería que en Jaén, que en Cádiz, eso estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, que los miembros entonces de la Real Academia Española de la Lengua hoy vamos a tener... Si vas a la Carlota y ya sé expresiones diferentes. Bueno, pues él, que queriendo voluntariamente, con el fin de llamar la atención a sus lectores y expresar su proximidad, pues lo que hacía es que muchas expresiones las entrecomillaba diciendo, hombre, que esto no lo hago por ignorancia, sino porque quiero, y decía, por ejemplo, andar más que el tren. ¿Perdón? Andar más que el tren. Andar más que el tren. En vez de decir andar más que el tren, pues la L de él la convierte en R, que son muy andaluz, uno de los rasgos fonéticos. ¡Viva el Betis, man, que pierda! Y Paco Sevillita. Y como, yo soy
no lo digo porque no quiero hacer publicidad, pero yo estoy acostumbrado desde chico en mi casa, mi padre era de otro equipo y yo desde chico me hice de ese y de ese soy. ¿De cuál? ¿Se puede decir? Hombre, claro, se puede decir. Pues del Real Madrid, hombre, que yo creo que... Bueno, no pasa nada. de equipo... Puede ser uno del Barcelona o del Bilbao, pero que yo soy del Betis. Ya está, pues Ya muy bien, está. yo no me meto con el Betis, que además es un equipo amigo, hombre, pero... Hombre, amigo, además que lleva los colores de la bandera Andalucía por todos lados. Bueno, yo, por lo que sea, soy del Betis. Y lo que decía, que eso es como cuando una señora de aquí de Écija dice, tengo unas flores en mi barcón, y no es barcón, es balcón. Es decir, que en Andalucía lo que hacemos es que jugamos con la R y con la L. Nuestra forma de hablar. Hay mi arma. Hay mi arma, mi ¿Te das forma de cuenta? hablar. Que no es un arma de guerra. Que sino- yo cuando dicen por ahí, bueno, hay que verlo más. No, los andaluces no hablamos mal. Bueno. Los andaluces hablamos como hablamos, tenemos nuestra forma de hablar y de expresarnos y ya está. Pues Manuel Hostos y Hostos en sus escritos pues introdujo esta serie de expresiones que no es que sean especiales en nada, sino simplemente que las escribía como las decía, sin cuidar la ortografía académica, ¿no? Y entonces voy a leer unas poquitas, no quiero, en fin, me la iré saltando. Dice, la madre que está parido, así como lo he leído, la madre que está parido. No, Bueno, no hay que aclarar lo que significa. Fíjate lo que dice aquí, demasiadamente, un ceceo, ¿no? Sí. Porque parece ser que estamos acostumbrados en que Sevilla se sesea y que se dice, por ejemplo, cereza y cerveza, que se dice, pero también, fíjate, aparece hablar, de hecho, ahí en la Luisiana tú vas y todo el mundo te dice, aquí en la Luisiana nosotros, ¿no? Que el ceceo, pues aquí aparece todo eso. Dice luego después, esahogado. que se ha jugado. Esahogado, significa desahogado, que va con desahogo, pero él escribe exactamente desahogado. Después dice, estar más callado que en misa, que en misa, que en misa. Sigo, habla de joyines, y esos son hollines. Habla de algo hondo de hondo, con una J. Más dulce, ya tenemos aquí La R. la R y la L, La L. que hay sustitución unas veces a favor de uno y otras veces del otro. Más dulce que el almíbar, más dulce. Sigo, más limpio que los chorros loro, del oro, del oro. Más loco que una taona, yo no tengo ni idea de una taona, una panadería. Dice, más loco que una taona, salvo que taona fuera cualquier otra cosa Que no. que yo su significado yo desconozco. Desconoce. Bueno, sigo y paso mucho. No compare, que te van a romper el jarrito pintado. Oh, anda. No compare. Traduce. Pues significa, no compadre, que te van a romper el jarrito pintado. Compadre, amigo, en fin, que el jarrito pintado era como algo, un objeto de mucho valor para cualquiera, ¿no? Mi jarrito pintado puede ser esta maceta, ¿no? Ya está. O cualquier otra cosa Claro, que yo claro, tenga, que no. yo estime mucho, ¿no? Y dice, no compare, me haga usted reír, no me haga usted reír, así No como me si- haga. no me haga, No me haga. no me haga, bueno, y dice, y hablando del desayuno decía, y su mijita de pan tostado, su mijita en la sustitución de migaja, Sí. en diminutivo, migajita, pues él corta por derecho y mijita, una mijita, eso se dice muy frecuente. Sí. Bueno, con frecuencia dice usted, sin más de, sin más nada, usted y ustedes, de ustedes, y ya está. Luego también utiliza una serie de palabras que pudiéramos llamar exijanismos. Digo exijanismos porque no vienen recogidos en ningún diccionario, ni en el de la Real Academia, ni en el diccionario de andalucismos. Tampoco significa eso que sean palabras exclusivamente de aquí. Muchas veces no se saben, a lo mejor han llegado importadas de algún pueblo de los alrededores, igual que las de aquí han ido para otros sitios. Pero en fin, yo no las he registrado nada más que aquí en Écija. Por ejemplo, acarnerado. ¿Acarnerado? Dice, y la explicación es estoy buscando en eso. Aplicamos esta palabra de ojos acarnerados a los amantes tímidos, tener ojos acarnerados.
Habla de alcarrachela. Era acaramelado, ¿no? Ojos acaramelados, Él dice acarnerados. Sí, pero... Carnero degollado, también una expresión que utiliza como una expresión lánguida, y él dice acarnerado. Alcarrachela, tú dirás, ¿dónde es la alcarrachela? Sí, porque la alcarrachela es de aquí, ¿no crees tú que eso se utiliza? El barrio de la Alcarrachela, vamos. Pues la alcarrachela, que parece, yo tengo la seguridad de que es un nombre de origen árabe, por esa al inicial, lugar llano y fértil a las afueras de Écija, a la alcarrachela. Y claro, porque ahí había unas huertas riquísimas, ¿sabes? Habla de alfajorero, refiriéndose a los alfajores, es decir, algo que tiene guarda relación con su libro. Habla igualmente de alfajoresco, no ya alfajorero que parece, sino ya da un paso más alfajoresco. Sí, ya suena quizá despectivo. Habla de calvariosa, dice la explicación en el texto, si se mira, yo la explicación que saco es la siguiente, lo tengo aquí anotado, pero todo no se puede leer. Aplicado a una carretera, la que está llena de cruces, al igual que lo estaba el Monte Calvario. Entonces crea ahí una asociación de imágenes y una carretera llena de cruces, pues la llama calvariosa. Es un invento suyo. No. Ahí está, yo no digo ni bueno ni malo, yo no juzgo, yo simplemente digo lo que he encontrado. Transmite. Eso es. Chirrión es el lavadero público. Sí, exactamente. Después está la palabra... ahí hubo una playa, en el Chirrión hubo una playa cuando yo chico y nos íbamos a bañarnos. Eso debería de haber, una playa en vez de... Bueno, habla de cochinés. Y cochinés es lo mismo que se dice la palabra varietés, de origen francés, las chicas estas que bailan, no sé cuánto, pues en vez de decirle un teatro de varietés, a lo mejor no estaba de acuerdo el hombre con estas cosas y le llama un teatro, un coro de cochinés a las chicas. Bueno, en fin, es para que vean, ¿no? Ya. Curialear, es un verbo que se acaba de... Y todo eso se recoge en el libro... Todas estas palabras vienen recogidas. En el libro Alfajores. Y he recogido el contexto en el que se dice y lo que significan, ¿no? Bueno, por decir alguna más, debo de ir... Habla de gañoteo. Y bueno, eso todo el mundo lo entiende. Claro, el gañoteo. Bueno, y de gañotón. Aquel que tiene un gañote grande, un gañotón. ¿Qué es más que el gañoteo? Esos son inventos suyos, no te estoy diciendo que esté en vocabulario específicamente cijano. Inventos de él. Él pero inventos recogidos del pueblo. Claro, eso, exactamente. De aquella época. Él lo registra. Seguramente no lo inventó, seguramente lo oyó. Lo oyó. Claro. Habla también de, lo he dicho antes, de mi hijita. Mira, millanear, no se le ocurre a nadie. Y es que había aquí un señor que se llamaba Millán, que era muy gracioso. Y entonces él, cuando veía que alguien hablaba así mucho en broma y tal, le decía, mira cómo millanea ese. Es decir, inventó el verbo millanear. Todas las palabras tienen un significado y un origen, es decir, todas. Que muchas veces... Esto está documentado. Dice entre Pinto y Valdemoro. Bueno, pues te va la historia y sabes por qué se dice entre Pinto y Valdemoro, aunque eso esté allá arriba. Un ejemplo para que veas cómo funciona esto. Mondonguero. ¿Perdón? Aparece mondonguero. Sí. Aparece en la página 20. Se trata de un adjetivo. Significa partidario de la hermandad de la soledad de Écija. Ah, sí, y es el verdad. texto dice exactamente, la de la soledad de Écija, la mondonguera. Eso está tomado, esto último que acabo de leer, de ese libro. El significado es lo que yo he puesto después de leer el contexto. Y el nombre mondonguero lo inventara o lo copiara, pero que aparece en su escrito. Zozallesco, fíjate qué adjetivo, eso no se le ocurre, vamos, que no es frecuente. O sea, que eso se utilizaba a finales del siglo XIX, esa forma de hablar. Principio del XX. Zozallesco, porque dice que había aquí un señor que se llamaba Zozaya, que era el nombre del director de un periódico ecijano. Entonces, todo lo que aparecía en el periódico de este señor Zozaya, que era el director, pues él lo llamaba Zozallesco. No. ¿Se lo inventa o no? Pues eso no es una palabra común, eso la utilizaría él y unos cuantos, pero él lo escribía. No sé si debo seguir, hombre, yo no quiero... Bueno, lo que tú consideres, Paco, tú eres la persona que nos está dando esta charla y nosotros te escuchamos con mucha satisfacción, hombre, y te lo agradecemos. Muchas gracias. Bueno, pues entonces voy a continuar y voy a hablar de algunas cositas. Por ejemplo, locuciones diversas he encontrado en el texto. Por ejemplo, él habla de verme metido en estos trotes, una expresión muy típica
Ay, ¿quién me mandaría a mí meterme en estos trotes? La utiliza, así nos luce el pelo, que eso se oye. Dice, hay que cambiar el paso, he caído en la cuenta, me he curado en salud, eres un cero a la izquierda, eso sí nos suena ya un poquito más. A la izquierda, no. Estoy contento como un chico con zapatos nuevos, hay que dar pares y nones, este es de padre, madre y muy señor mío. Esas expresiones ya son me más... dije para más mi actuales. capote. Esas han llegado hasta nuestros días, ¿eh? Dice, como siempre echaron manos del más infeliz. Esto me suena a Vélez de Guevara cuando dice que se rompió la cuerda, por lo más flojo se dice siempre, ¿no? Pues Vélez de Guevara dice, se rompió la cuerda por lo más forastero. Los más forasteros se supone que en una comunidad son los más débiles. Claro. Todo el que llega nuevo, pues este dice, se rompió por el más infeliz, que es lo mismo que lo más flojo. Bueno, después dice, en menos que se persigna un cura loco. Eso lo he escuchado yo también. Claro. Eso, las primeras palabras no, pero estas últimas las he escuchado yo todas. Dice, refiriéndose a un señor de Écija, dice, era de la cáscara amarga. Sí, también. Bueno, pero esa expresión que quizás Sí, que viene de allí, es pero popular, que todavía pues, se ha mantenido hasta... yo estoy hablando de nuestros días. expresiones que recogen ese Ya, libro, ya. y a mí al leerlo me llama la Pero que hay atención. muchas de ellas, Paco, Sí. muchas de ellas, que se han dejado de utilizar, pero que muchas otras, sobre todo estas últimas, en la actualidad se siguen usando, se siguen utilizando. Por supuesto, cada uno se mata las pulgas como puede. Me juego las 10 de últimas. Meterle mano al marqués, eso no sé lo que quería decir exactamente. Bueno, dice sentar la mano a alguien, castigar con golpes. No sé qué marqués sería ese. Se mordió la lengua, eso sí no suena, ¿verdad? Dice, quítame allá esas pajas, como diciendo, hombre, no me venga con monserga, y en fin. Y ya no quiero continuar porque ya ves que estos son todas igual. Bueno. Y ahora voy a pasar, por ejemplo, a estas que son expresiones coloquiales. Viene a ser lo mismo, solo que estas ya se van pareciendo más a lo que sería una especie de sentencia o refrán o algo parecido. Y es, por ejemplo, a Roma por todo. A Roma por todo, claro, a nosotros eso nos suena, pero cuando tú lo buscas, pues resulta que existía una canción que viene recogida en otro libro donde dice, chato, no tienes narices, porque Dios no te las dio. A Roma se va por todo, pero por narices no. Pues mira, esto que era una coplilla popular que andaba entre el pueblo, él la recoge y la mete en su texto, este de Alfajores de Écija. Ahí te quiero ver, escopeta. Otra expresión, y sí, creo que me suena. Otra, por ejemplo, duro y a la cabeza, una manera de... El que venga atrás que arree. También. La utiliza. Otro, en paz y jugando. Hay mucha tela que cortar. Lagarto, lagarto. La cabra siempre tira al monte. No es nada lo del ojo. Te das cuenta que son expresiones populares que podía haber dicho... De hace 100 y pico de años. Yo las voy a dejar estas palabras porque no son muy, digamos, selectas, y voy a escribir otras. Para expresarla en un libro, pero él... Lo que hizo fue recoger toda esta riqueza lingüística que tomaba del pueblo. Luego tiene una serie de refranes, que esto es refranes también usuales en la época. He escuchado de él. El refrán se diferencia de los dichos y de otras cosas porque está más acabado y a veces tiene cierta rima. Algo tiene el agua cuando la bendicen, en este caso no es verdad lo de la rima porque no existe, ¿no? Buscar el garbanzo de enero a enero no siendo banquero. Ahí sí que hay rima, ¿te das cuenta? No. Y bueno, ¿qué significaba esto? Que los banqueros tenían el sustento del año ganado por el hecho de ser banquero, es decir, de administrar dinero. Entonces, aquel que no siendo banquero, pues era capaz de buscarse el sustento del año, pues este hombre dice que eso era buscarse el garbanzo de enero a enero, como hacen los banqueros que manejan el dinero. Con la Iglesia hemos topado, Sancho, que todo el mundo dice que está tomada del Quijote, pero en la Iglesia no, en el Quijote no pone no con la aparece Iglesia. eso.
Sí aparece, con la Iglesia hemos dado. Ah, hemos dado, no hemos pero topado. no topado, es que topado parece ser que van en contra. No, hemos dado, sencillamente hemos dado que hemos llegado a la iglesia, pero no hay segundas intenciones, como la gente cree. Cuando el río suena, agua o piedra lleva. Es la rima sonante, que los refranes se caracterizan porque suelen ser así, dos miembros, dos versos, por decirlo, que más o menos están rimados. Y dice, esto es una anécdota preciosa, dice, de tanto machacar se le olvidó el oficio. Esto, el herrero de Fuentes, no era el herrero de Fuentes de Andalucía, de otro pueblo que se llamaba Fuentes, pero debió ser un poco torpe ese herrero, o mucho, porque dice que a base de machacar... Estropeaba el hierro, ¿no? Claro, es que las cosas pues, tienen su medida, no puede estar tanto... Achaque de prima, con el achaque de prima vengo y te veo. Antes no se podía ir alegremente a visitar a una mujer a su casa, porque ¿a dónde vas tú? Pero si éramos primos, yo no vengo a ver aquí a mi novia ni nada, vengo a ver a mi prima. Ya. Pero con el achaque de prima, vengo y te veo, pues una expresión popular que está documentada. Y como se decía antiguamente, contra más primo, más marrismo, ¿no? Exactamente. Algo de eso, ¿no? ¿Has escuchado tú también? Claro que sí. Dice en otra ocasión, dice, este es como el cuento del agua, que nunca se acaba. Tenía una especie de... donde dije, digo, Diego. Otro juego, como diciendo que he cambiado de opinión, que donde dije, digo, Diego. Y eso lo debían de aprender en la actualidad muchas personas que actualmente están en la clase política. Eso lo digo con todo el cariño del mundo. ¿No? Jarrieros semos y en el camino nos veremos. Eso sí que es popular. Además, fíjate, jarrieros, convirtiendo en una J suave la H de arrieros, que entonces se escribía con H, hoy no, pero entonces sí. Y en el pecado va la penitencia. Estoy hablando de refranes. Nunca segundas partes fueron buenas, siempre se ha dicho. Dice, perder algunas tiras del pellejo que me saquen los perros del hortelano. Esto es más complejo. En fin, pero ahí está, no voy a leerlo porque tiene 15, 20. Dice, vengo a por atún y a ver al duque. Esto tiene que ver con la almadraba de allí de Cádiz. Pero eso tiene, tú lo sabes eso, ¿no? Pues aquí está además. No, pero ¿sabes por qué lo de atún y ver al duque? Se está aquí, dímelo. No, bueno, lo que yo sé. Dice que antiguamente los señores feudales, pues vivían en los castillos en los altos, y el pueblo llano, los sirvientes, alrededor. Eso, cualquiera que haya visto películas, pues sabe que es así y tal. Entonces, claro, los trabajadores de aquella fecha, del marqués o del duque o del conde o lo que fuera, pues las necesidades que tenían eran grandísimas. Entonces el señor feudal, el señor duque o conde o marqués de aquellos años, pues bajaba una vez al mes y repartía atún. Claro, atún tú sabes que se echan sal y dura, ¿no? Y claro, la gente decía, ¿a dónde vas? Dice, voy a ver al duque y por atún. Pero lo que iban es a por atún. ¿Por qué? Porque el duque repartía el atún. Pero realmente lo que iban era por el atún. Y de ahí viene la expresión, voy a ver al duque y por atún. Pero al duque no iban a verlo, iban por el atún. ¿Tú lo habías escuchado? En el Gonzalo Correas, que es un señor que vivió a principios del siglo XVII y que escribió un vocabulario de refranes, no sé si quizás sea el primero que se escribió, Gonzalo Correas, no sé si hubo alguno antes. Quizás si recuerdo de 1611, otro diccionario de cosas de estas. Gonzalo Correa, en 1627, en su diccionario de refranes, dice, esto de por atún vengo y a ver al duque, dice, es respuesta que indica vanidad, dando a entender con ella que se tenía gran valimiento ante el duque de Medina Sidonia, dueño de las almadrabas de atún que aún hay en Sanlúcar de Barrameda. Pues iban a por el atún y de camino a ver al duque. Es que decía que iba por atún, pues era poca cosa, pero decir que iban a ver al duque, como dice aquí, es que tenía algún valimiento, alguna relación. Pero que realmente lo que iban era por el atún.
Ya que esto está todo tomado de textos. De dichos populares, de refranes populares. Los dichos, pero hombre, yo he querido saber de dónde viene, he querido documentarlo. Pues yo lo sabía y te lo... Pues me parece magnífico. Otra vez, te van a romper el jarrito pintado. Sí, eso ya lo has expresado. Y bueno, bueno, y ahora textos literarios. ¿Y esto qué es un texto literario? Pues que en ese libro este señor ha cogido expresiones recogidas de otros libros, no ya de lo que el pueblo decía, sí. Que eso es estupendo, ¿no? A él le pareció bien reflejar la lengua y los dichos populares. Estos ya son textos literarios donde aparece gente y ahí ya de mucho emplea prestigio. sí, perfectamente. Pero lo que yo he querido destacar es que en este último apartado, que él no ha inventado esas expresiones tan selectas, sino que han sido tomadas de otros textos literarios. Y ya por terminar, que no quiero... No te preocupes. Bueno, dice... Que vamos a poner nerviosos a los que nos están viendo. No, yo lo que... Si es que desde que hemos empezado está diciendo que quiere terminar, Paco. Bueno, hombre, que perdone la audiencia. No, hombre, no es mi intención. Desde que empezaste, que no quiero cansar al personal. Que el personal no se cansa. Que el personal cuando está a gusto... y más tan relajado, hombre, con lo bien que explicas tú, con el conocimiento que tienes, con lo gratificante que lo que estamos escuchando, con el ruidito este de la fuente, con el marco, con el entorno. Rafael, no te preocupes. Te agradezco que tú seas así, pero permíteme que con la misma franqueza te digo, he sido 50 años profesor, sí. Y yo sabía que cuando una clase pasaba de 30 o 40 minutos, ya la gente empezaba, y yo esa norma me cuesta trabajo rebasarla. Pues perdóname, mira, yo he hecho 2 vídeos largos. Dice, pero hay alguno corto, dirás tú. Es que le he leído la mente. Bueno, Paco no de risa fácil, pero yo le hago sonreír. Es que es verdad. Mira, que te uno fue con Manolo Martín, el flamencólogo, sí, el Premio Nacional de Flamencología Ciano, que fueron 3 horas y media. Madre mía. Bueno, pues tiene un montón de reproducciones porque es que charló tantas cosas y como era. Y el otro fue con Paco Laguna Menor, hablando de Manolete, ahí en el Tenis Club, también 3 horas y media, 3 horas y 40 minutos. O sea, bueno. Y se hace el vídeo cortísimo. Pues... Se hace el vídeo cortísimo. O sea, quítate, por favor te lo pido. Yo sé que tú has explicado el motivo de que es una clase, pero que esto no es una clase. Estos son conversaciones, estos son charlas. Y en la cual... Y dura lo que dure, ya está. Pues nos documentamos y la agradecemos porque, mira, ahí está, porque hay cosas... que yo de Luis Vélez de Guevara no sabía, que de Hila y Rubio no sabía, bueno, yo no, muchísimas personas, y que de este señor tampoco sabíamos. Entonces esto no es la clase, uy, que va a sonar la campana, que estamos hora y 10, que bueno, estamos 50 minutos, pues estamos 50 minutos. Si no crees que no he hecho bien, pues me disculpo si ante todo bien, usted hombre, y ante ti, pero bien. Es que lo que ya digo, yo lo hago por eso, porque no quiero caer, bueno, es que es muy frecuente eso, que mucha gente cree que por echar más tiempo no siempre es así. Textos literarios, es decir, que lo ha traído a este libro tomado de otros textos, pero la verdad, dice, por ejemplo, dice nuestro Manuel Hostos y Hostos, dice, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, eso no es suyo. Eso está tomado de un texto de Ramón de Campoamor, que en su conjunto dice así: de Diógenes compré un día la linterna a un mercader, distan la suya y la mía cuanto hay de ser a no ser. Blanca la mía parece, la suya parece negra, la de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra. Y es que en este mundo traidor nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. ¿Te das cuenta? Él escribe en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, etcétera, y eso... Es verdad que él lo escribe, pero no soy yo, porque está documentado que fue de un poeta precisamente que él le llevaba, pues si nació en el 68, pues le va 50 años. Y entonces, como él seguramente era una persona, un lector empedernido y culto, pues todas estas cosas que le gustaban, pues las llevaba a su escrito. Dice, la ciencia adelantan que es una barbaridad. Eso que parece un dicho ahí, eso está también documentado. Y ocurrió en una
obrita de teatro que se representó en Madrid en el año 1894, ya tenía este hombre 15 o 20 años, y de don Hilarión Eslava, y entonces resulta que dice uno de los actores: el aceite de ricino ya no es malo de tomar, se administra en pildoritas y el efecto es siempre igual, aceite de ricino. Y le responde el otro contertulio: hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Así que mira, de un fragmento pequeñito de un texto de Hilarión Eslava, de Tomás Bretón, perdón, que me he confundido, Tomás Bretón, pues cogió este texto y lo mete ahí. El aceite de también. ricino. No, Bueno, y esto sí que... no estaba malo eso, Paco. Yo no lo probé ¿Tú te lo han dado nunca. alguna vez? Nunca. Pues a mí sí. A mí sí, porque en aquella época, claro, era para limpiarte. Entonces, claro, a las 4 de la mañana o a las 5 te levantaban. Mi madre, supongo que todas las madres harían lo mismo, te tapaba la nariz, tu padre te metía la cuchara, ¿vale? Y aquello estaba malísimo. Ahora te limpiaba. Hombre, Te algo limpiaba. Es que claro, había que hacer, porque ten en Algo cuenta parecido. que no había medicinas como ahora, porque tú hoy tienes ¿cómo se llama esto? Una diarrea y tal, y hoy, bueno, va a la farmacia y cómprame medicamentos, una gastroenteritis, dicho técnicamente, ¿eh? Por si a alguien le suena más la palabra anterior, una gastroenteritis, pero claro, y además hoy los alimentos pues tienen ya unos cuidados higiénicos, sanitarios muy fuertes, pero claro, en aquellos años es que tú comías, y entonces claro, pues tenía el intestino pues lleno de bichillos, de lombrices, y tú sabes. diarrea tiene un origen tan culto como gastroenteritis, porque el dicho popular hubiera sido seguramente decir cagueta Cagalera. o cagadera. Mira que lo de diarrea, no vayas a pensar que hay una palabreja. Lo que pasa es que las palabras Sí. dan la sensación de que huelen a aquello que representan. Sí. Entonces, por muy fino que lo diga, una gastroenteritis siempre produce un tufillo desagradable, pero la palabra Pasa tiene... igual que un día haciendo un vídeo con estos señores de Nevalú, con Manolo Rodríguez, oye, pues yo tomo las pastillas para la atención por las mañanas, porque yo? ya como estamos la edad que estamos, pues estamos a base de pastillitas. Y oye, y no podía aguantar, y no podía aguantar, y no podía aguantar. Y fue un vídeo largo de 3 horas y pico también, no 1 hora y media, pero 3 horas y algo. Y ya digo, mira, Manolo, perdona, señores, como yo no dito nada, señores, y más de uno se está sonriendo igual que se está sonriendo. Claro, es que es verdad. Perdone, que voy a ir a misionar y digo sobre la marcha, y muchos de ustedes dirán, ¿y esa palabra de misionar qué es? Digo, pues orinar o mear o hacer Claro, pipí, ya claro, está. claro. Me quité el micrófono y me fui. Y después volviste. vine, Eres, desde luego... y mientras Manolo ahí con el móvil. Claro. Mira, esto sí que me... Anécdota recuerda de de- los vídeos. Está bien, mira, escribe nuestro Manuel Ostillot: Lucifer tiene muermo, Satanás tiene sarna. ¿No te suena eso? En El Diablo Cojuelo de Luis Vélez de Guevara, Sí. resulta que cuando llega aquí el Diablo Cojuelo y demás, pues tienen una pelea con los ciegos de aquí de Écija, y entonces lo que le dicen los ciegos es: Lucifer tiene muermo, Satanás tiene sarna, y el Diablo Cojuelo tiene almorranas y muermo, sarna y ladillas. Su mujer se las quita, las ladillas, con tenacillas, en fin, que para que tú veas. Esto es gracioso, porque tomado de un texto que no quiero equivocarme, dice del poeta Tomás de Iriarte, del año 1750, de su poema llamado Epigramas, aparece la siguiente frase en el libro de Ostillot: Mohamed, yo te aseguro que si pides 100 doncellas... Bueno, ¿y eso de dónde viene? Pues viene de que en esa obra que te he dicho del poeta Tomás de Iriarte aparece el siguiente poemilla: Mohamed, yo te aseguro que en medio de estas querellas, si nos piden 100 doncellas, nos veremos en un apuro. Está representando el mundo árabe, y alguien dijo: de este pueblo vamos a coger 100 doncellas. Deberíamos encontrar como mínimo 100 doncellas. Y le dice el otro: yo te aseguro que como quieras encontrar 100 doncellas, nos veremos en un apuro. Es decir, que eso de ser doncella pues no era
muy común, ¿no? Que ya no es que ahora ocurra eso, si es que ocurre, según dicen, sino que antes pues también solía ocurrir. Bueno, y ya ves que estos son textos literarios, dice, qué triste y pensativo, cabizbajo y sin chistar, eso lo dice. ¿De dónde lo toma? Pues igual, es de una zarzuela de Ventura de la Vega, donde dice, vedle allí, qué pensativo, cabizbajo y sin chistar, le ha dejado la aventura de la noche de San Juan. Por lo visto, este señor, el cabizbajo y pensativo, tuvo una aventura en la noche de San Juan, y claro, después de toda una noche, digamos, en fin, trotando, pues acabó hecho polvo, y él, pues ese fragmento lo recoge. Y este es graciosísimo, porque el comienzo de lo que él escribe es lo que yo reflejo aquí. Tú lo quisiste, fraile Mostén. ¿Y eso de dónde está tomado? Pues de las fábulas de un señor que dice, recogida de la obra Fábulas, recopilada por don Miguel Agustín Príncipe en el año 1814. Fíjate, 50 o 60 años antes de que naciera el señor Hostos. Y lo que recogió este señor Miguel Agustín era, tú le metiste, fraile Mostén, tú lo quisiste, tú te lo ten. Un fraile se empeñó en meter a alguien en el convento que no era el apropiado para estar en un convento. Claro. Se lió el follón y entonces uno de los superiores de este fraile, que se encabezonó en meter a un señor en el convento de manera improcedente, le dijo, tú le metiste, fraile Mostén, tú lo quisiste, tú te lo ten, y ahora tú lo tienes que aguantar y lo tienes que sufrir. Bueno, y esta también quizás suene un poco, está tomada de un paso doble, y la expresión es, vamos a los toros, vamos sin tardar. Y está tomado de un paso doble que dice, vamos a los toros, vamos sin tardar, porque a Pepeillo le toca matar. Eso era un paso doble que se cantaba en aquellos tiempos. Todavía está. Y él lo recogió en tío. Bueno, con esto en definitiva lo que hemos visto es que este libro de los alfajores de Écija, independientemente de su contenido, 25 capítulos con 3 que lo hemos destacado interesantísimos, como es el del milagro de San Pablo, el paso de los franceses por Écija, y por último el de que ni eran 7 ni eran de Écija, los bandoleros, pues esos 3 lo hemos destacado, pero yo lo que me he dedicado, yo soy lingüista, por tanto, en el fondo la cabra siempre tira al monte. La historia me interesa, claro, pero más me interesa la parte la lengua, y entonces yo lo que he recogido en esta presentación de don Manuel Hostos y Hostos, además de una breve biografía, que por otra parte no hay mucho más, no vaya a pensar que, hombre, se podían buscar los otros libros que escribió, pero habría que estudiarlos, si no los estudias, claro, ¿qué sentido tiene, salvo citarlo? Y además de este libro, escribió más. Claro. Escribió más. Pero el que tiene premio y reconocimiento es este, hombre, ¿no? Todos tienen su valor. A mí, no, el que no más, estoy hablando de valor. El valor tiene todos, por supuesto. El único digo, que de tengo, reconocimiento de academias de aquella fecha. O de... Mira, muchísimos artículos que habría que recopilarlos de la prensa de entonces, de aquí de Écija. Eso es que los artículos que él escribió, que tiene ahí recogidos, son los que previamente había publicado en los periódicos de aquí. Y después, como libro propiamente, tiene prosa écijana. No lo tengo. ¿No lo han encontrado? No lo he buscado, porque yo teniendo ese no, que es... está en la biblioteca, no pero digo, a mí el que me gusta, no sé por qué son alfajores de Écija, que hasta el nombre me encanta, ¿no? Porque el alfajor es un dulce muy agradable al paladar, y las cosas que le escribe ahí... Pues yo que el bosquejo histórico sí, y lo tengo en casa. El bosquejo histórico es un libro... Yo creo que el bosquejo histórico, y perdona, no es de este hombre, ¿eh? No, que es de otro señor, ese sí lo tengo yo. Otro también habla de cosas de Écija, sí. Pues yo tengo ese. Pues yo, antes de terminar, Paco, si tú quieres decir algo más de este señor, si hay algo que decir, es que me gustaría terminar porque es muy interesante referenciar los 25, ¿sabes?
el tema esto, a hablarlo, vamos. Hombre, pues yo sí voy a terminar, ahora tú lees lo que te parece, diciendo algo. No, pero sí, que si quieres añadir algo más, digo, que me dejes a mí 5 minutillos al final. Tú lo que quieras. Yo ¿Ya ha terminado? Me despido de la... Hombre, no, un saludo cordial, no, gracias por su llegamos atención. Llegamos a la hora. Va. Yo tengo las 7:10. Pues 1 hora y 10 minutos. Mira qué bien. Claro. Yo quiero que tú estés a gusto y estés feliz. No, eso sí, y hombre... Y que te sientas cómodo. Y para eso te busco estos sitios. Sí, de acuerdo, y yo te lo agradezco, pero hombre, que lo hago... Fíjate qué interés puedo yo tener en abreviar este asunto, sino simplemente el de no llegar a... Por eso que te digo, porque yo siempre, la mente humana, la psicología nos dice que tiene una capacidad de aguante y de capacidad de estar atento a lo que se le dice, y esa capacidad oscila entre media hora o 1 hora como mucho, si es que tiene educar la atención. Sí. Y entonces yo por eso, mi norma siempre ha sido que no pasa nunca. Pero ten en cuenta que tú te dirigías a alumnos de una edad, de 15, 18, 20 años. Los vídeos, según el ranking del YouTube que me da, el ranking, hay ya casi 1 millón y pico de reproducciones del total de vídeos, del total de los casi 300 vídeos, 1 millón y pico. Sí. Y te da por edades. Y te da por edades que están reflejadas. Esos datos que me va a decir son interesantes. Entonces, el 70% de las visualizaciones en YouTube, no en Facebook, porque yo de Facebook no los conozco, no me he preocupado de conocerlos, porque nada, se puede ver por el YouTube o por el Facebook, porque yo lo pongo en los dos sitios, pero por el YouTube, el 70-72% son personas de más de 65 años. Fíjate. Después, de 40 a esa edad de 60 y tantos años, hay un 16, un 18%. Y después, ya de 20 a 40 años, el resto, es decir, un 15, un 18%. Pero que ya te digo, que la audiencia principal de todos los vídeos que hay hecho de todo, es un 72% de más de 60 y algo de años. Bueno, pues entonces permíteme que, señores, si en algo he pecado, pues pido disculpas, he estado muy cómodo y muchas gracias por la atención que me prestan, según dice Rafael, y que modestamente, pues yo lo poquito que sé, pues lo pongo como siempre a disposición del que tenga interés por esta materia. Y además ten en cuenta que esta videoteca que se está haciendo, que no empezó con esa idea, pero ya como tiene el cuerpo que ha cogido, de todas las parroquias, los palacios, los autores estos exijanos, la vida de las personas, la tuya mismo, que el primer vídeo fue tu vida, de tus libros, que eran 20 y tantos, o sea, que eso va a quedar ahí por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que el que quiera investigar dentro de 100 años o 150 años, que ya no estaremos aquí, estaremos ahí arriba, o cada uno que esté donde esté, estamos, pues no tendrán que ir, sino que simplemente se irán al internet, porque seguirá existiendo el internet, sino otra cosa similar, y se documentarán. Claro. O sea, que lo que estamos también es... Estáis de alguna forma documentando historias que a lo mejor de otra forma no es que se fueran a perder, pero a lo mejor con el tiempo el papel ya no se utiliza tanto. De hecho, hoy ya no se utiliza tanto el papel. Sí, se utilizarán los medios estos. Entonces, bueno, pues se utilizará esto porque se consulte. Entonces, con tu permiso, claro que sí. Este interesante libro de los alfajores de Écija, que yo me he sorprendido gratamente, yo no tenía referencias de, lo he dicho al principio y lo vuelvo a decir, pues los temas que trata es el Ayuntamiento de Écija, la Capilla del Rosario, Historia Menuda, de Alfonso XI, las nuevas poblaciones, los curiales, de don Pedro el Justiciero, pleito máximo de los mínimos, los comediantes de antaño, documentación histórica, imprenta ecijana, el rey ha muerto, de Felipe II, la obra de Santa Cruz, de mi cartera, de don Juan II, el último mono, la corte de Carlos IV, título de señoría, la cruz del milagro de San Pablo, de Enrique IV, los franceses en Écija, ni eran 7 ni eran de Écija, cuando Fernando VII, real despacho de blasón, y otro sí digo. O sea que son 369 o 300...
75 páginas. Y 75 páginas. Y, Bueno, y 25 artículos. pues hemos conocido a otro ecijano más, a otro ilustre ecijano más, que tiene cierto paralelismo en la época que vivió con Giles y Rubio, si no me equivoco. Sí, más o cierto menos. paralelismo. Hombre, hay una pequeña Sí, diferencia, pero le pilló sí, también todo lo que creo le que pilló. el otro murió en el Así 12. que muchísimas gracias, don Francisco. Ha sido- Coditos. Coditos. Ahí. Ha sido un placer compartir en nombre contigo este rato. de todos los que nos ven, muchísimas gracias por tu tiempo y por ilustrarnos tan magníficamente bien en este caso, de quién era don Manuel Hostos y Hostos. Y ya quedamos emplazados, que ahora ya cuando terminemos, pues ya quedamos para el próximo de los tres que quedan o 4 que quedan. Muy ¿vale? bien, pues muchas gracias Vale. por invitarme Buenas tardes. a tu programa. Feliz fin de semana, porque hoy es viernes, y hasta el próximo vídeo mensaje.